¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy vamos a sacudir el árbol genealógico ecuatoriano, así es. ¿Y saben por qué le puse este nombre a este capítulo? Porque una buena amiga me dijo, no sacudas tu árbol genealógico porque te va a caer una alpargata en la cabeza. El mejor invitado, Ezio Garay Arellano, historiador y genealogista, quien ha escrito mucho sobre la genealogía de la población del Ecuador. Habla de la historia de los pueblos originarios del Ecuador en esta entrevista, sobre los ancestros de los conglomerados sociales que habitan el Ecuador. Me enteré del origen del Montubio, del origen del Cholo costeño, también del alcance que tuvo el pueblo inca en el Ecuador, de las lenguas que se hablaban y de la composición social que tenemos los ecuatorianos. Así es que escuchemos esta entrevista. Buenos días, Ezio Garay. Qué gusto tenerte en este espacio de Buenas Razones para Conversar. Como te contaba antes cuando te hacía la invitación a esta entrevista, tengo montones de inquietudes respecto al origen de los ecuatorianos, al origen genealógico de los ecuatorianos, y encontré buscando al mejor entrevistado que tú justamente has publicado sobre la historia de los indios negros de la costa ecuatoriana. Me ha interesado mucho lo que has publicado respecto a la historia y a la genealogía de los ecuatorianos. Cuéntame un poco quiénes somos los ecuatorianos si nos referimos a nuestra genealogía. Gracias por estar contigo hoy día dialogando. Bueno, nosotros los ecuatorianos somos un pueblo mestizo, la gran mayoría, incluidos los señores indios y todos, porque somos una mezcla de culturas. Antes llamábamos razas, cuando sabemos ahora que son etnias. Los mismos españoles llegaron ya mestizos, porque ellos ya eran triple mestizos, como digo yo, porque vivieron 800 años la cultura pues hispana, o sea, los antiguos iberos o godos o romanos, porque tienen de todo, con los 800 años que estuvieron ocupando judíos y moros, que compartieron por 800 años. Entonces ese mestizaje español vino acá. Por eso es que el español cuando viene se une a nuestras nativas, que viene pues el desencuentro que ya se ha hablado tanto pues de dos culturas, pero los españoles son los únicos herederos de Europa, de la antigua costumbre romana, de mezclarse entre culturas, pues. En Roma vivían pues todas las clases sociales del mundo, porque era la capital universal del mundo de aquel entonces. España recibió igual esta mezcla. Y al venir acá, fueron permisivos porque el mismo rey y la corona prohíbe que vengan mujeres españolas en el momento de la conquista. Habrá sido por la mojigatería religiosa, porque una mujer española hubiera sido codiciada entre los mismos conquistadores y se mataron entre ellos, y hubo hasta una guerra civil entre los mismos conquistadores por repartirse el oro que le habían quitado a los señores nativos. Con una mujer hubiera sido lío después, a los 20 años, 20 y pico de años, comienzan a venir poco a poco las que les permitieron venir a América, hasta que ya comienzan a venir ya mujeres españoles cuando ya está definida la colonización, o sea, ya el español está establecido y se están imponiendo pues las costumbres hispanas a este medio andino o americano que vendría a ser, porque no solamente es andino, es indígena o nativo de todo lo que es América hispana. ¿Sí? Entonces, el español toma a las mujeres de los indios a la fuerza como sea, y de ahí nace nuestro origen mestizo, que en muchas genealogías, sobre todo las familias de poder, los han obviado o lo callan, pero es una realidad que documentadamente se puede probar, sino que al momento de probarlo, pues para la mayoría de los descendientes no les hace ninguna gracia, pero somos una sociedad mestiza, en realidad. El mestizaje de esta culturación nos trae todo lo que tenemos ahora, que es todo mestizo, mezclado lo americano con lo europeo, porque no vamos a decir hispano, porque los españoles traen las naranjas y las naranjas sabemos que son árabes. Traen el café y el café es árabe. Vienen los fideos y el fideo es chino a través de Italia. En fin, el mundo entero está imbuido en un mestizaje general que no lo podemos negar.
Sin embargo, Claro, hay un mestizaje diferente respecto a la población de la sierra y la población costeña, o en realidad se produce un mestizaje similar, me refiero a la herencia de los incas o de la población del Tahuantinsuyo en el Ecuador. o sea, toda nuestra sierra ecuatoriana es heredera del Tahuantinsuyo. Y la costa, heredera de... No tiene esa herencia porque hay un interesantísimo documento que lo encontró el doctor Abel Romeo Castillo el año de 1970 y se publica en el Archivo Histórico del Guay en la revista número 4, que es una crónica anónima de 1605 de lo que es Guayaquil y toda la región. Por aquel entonces Guayaquil, pues la provincia de Guayaquil, era de Manabí hasta Tumbes y desde el mar hasta parte de las estribaciones en la sierra. Esmeralda siempre perteneció a la audiencia de Quito. Entonces, en esta crónica de 1605, dice que los aborígenes costeños, que están reducidos en parcialidades, que es como los españoles los reducen, que vienen a ser las antiguas, lo que hoy son las comunidades. Porque en la costa tenemos las comunidades costeñas de toda nuestra región costa, sobre toda la parte del mar. Porque la parte interior se mestiza y pasa a ser por la raíz del Montuyo, en la que el de 1605 en esta crónica dice que las antiguas lenguas nativas de los indios de la costa, que no fueron sometidos por los incas, pierden su lengua y han tomado el idioma español. Y pierden también su vestimenta, porque ya se visten igual que el español o el mestizo de indio con blanco, y pierden pues sus atuendos y su propia indumentaria, porque el indio de la costa, a diferencia del de la sierra, que usaba la sierra tiene un camisón de lana más una capa, el de la costa andaba desnudo con un taparrabo, el hombre con un taparrabo y la mujer igual, con los pechos desnudos, y todo eso es imposible dentro de la mentalidad cristiano-religiosa del español, pues esto era pecado, pues. Entonces los vistieron iguales, pierden su lengua y asimilan porque el nativo costeño decide unirse a estos conquistadores y cambian su indumentaria, su lengua y comienzan a comerciar. Es una forma de supervivencia en la cual pierden, lo único que queda en la costa son los apellidos nativos, que son los que tienen todo lo que es Manabí, Santa Elena y Guaya, todas las personas que son de apellido Yagual, de la S, de la A, Piguave, todas esas personas son las de origen, son nuestros indios de la costa, pero se visten igual que todos los ciudadanos nuestros, porque el rey es el que impone la vestimenta en la gente. La nobleza usa vestida de una forma, el estado llano de otra, o sea, el pueblo común blanco o mestizo blanco, y los indígenas igual. Nuestra indumentaria indígena de la sierra es totalmente española, no tiene raíz incaica ni de sus antiguas costumbres. Tiene ciertos elementos, pero la indumentaria serrana, por ejemplo, en el hombre, la alpargata, el poncho y el sombrero es español. Y en la Oh, mujer, el anaco es el faldellín español y la blusa bordada con flores y todo eso es español porque ellos tienen figuras geométricas y sus propios rasgos de sus antiguas culturas nativas, sea lo que los incas les impusieron o sea los que seguían conservando de sus antiguas culturas. No hay más que observar las figuras de cerámica que se conservan. Ahí tienen pues ellos su propia escritura, su propia gráfica de su cultura. Entonces, en la sierra todos los trajes de los señores serranos, el sombrero y todo, que ellos es un traje folclórico puesto por el rey de España. Existe una cédula real que, como son como 1 millón de cédulas reales, pues entre esas pues no hay dónde conseguirlas, ni quizás en Quito existan, si es que se conserva la antigua biblioteca de la Real Audiencia de Quito, donde se guardaban las reales cédulas, y las leyes de Indias que crea pues el rey mismo, porque después que pasa este desencuentro que los españoles someten a los aborígenes, destruye su cultura y todo lo negativo que trae este tipo de invasión o de unirse a un sometimiento, el rey con el consejo se da cuenta que esto así ha sido una cultura, pues por los consejeros, además las denuncias que hace el padre Bartolomé en las casas, que él manda un oficio, pues que gracias a él se sabe las atrocidades que cometieron los españoles con los nativos de América.
Entonces él decide reconocerlos a una clase dominante dentro de la misma clase indígena, o sea, bajo el mismo sistema monárquico español. Porque la única manera, porque estos nativos no querían someterse a un rey intruso, sino a sus antiguos señores de la tierra, pues, o sea, los señores de aquí naturales, sea la costa, o sea la sierra o el oriente. Entonces reproducen esta estructura de Monárquica española monarquía. en la indígena. Entonces el rey reconoce a los curacas, caciques y indios principales que habían en todas estas poblaciones, que habían dejado tanto los del Tahuantinsuyo a sus mitimaes, como en la costa a sus antiguos caciques. El rey, como llama a los otros reyes de Europa, mis primos, o sea, los considera de la misma nobleza. Entonces los caciques son reconocidos por la corona española. Algunos le dan escudo de armas, como le dio a Tomalá, aquí que era cacique de Puná, donde desciende mucha gente de Guayaquil de él, al cacique Sancho Hacho en Saquicilí, y en toda la sierra el rey reconoce a estos señores porque los nativos se negaban a pagar el quinto, que era el impuesto al rey, a un rey extranjero. Entonces le pagaban a su señor, al cacique. Tal es así que cuentan los mismos cronistas que el Tomalá, como la mujer de Tomalá, la cacica Caiche Chonana de Daule, la cargaban en anda a sus propios indios, igual como a la usanza antigua, pues ellas tenían calidad dentro de la población, pero solo para los grupos indígenas. Y estos caciques, pues ellos tenían vuelven a tener su calidad de señores, como señores feudales, como la parcialidad pasa a ser su feudo. Entonces los señores indios dan el quinto para el cacique, pero en realidad el cacique era un facilitador de los españoles, los mandaba al rey, o sea, un traidor de su raza, se podríamos pensar ahora dentro de la mentalidad social que tenemos, o socialistas, o universal, porque ellos, para poder tener este señorío, pues, siguen plegando pues a Obvio. plegan a la corona, y así es como pueden ellos dominar toda toda América, porque los indios eran mayoría al lado de los españoles. Y la iglesia, que también contribuye con esto, pues Te iba a preguntar cuál es el rol de la iglesia. hace un sincronismo religioso, pues, con eso acaba de dominarlo. En Quito, si tú vas a la iglesia de San Diego, tú puedes ver lo maravilloso de este arte mestizo y las maravillas que tiene Quito, como en toda su infraestructura pues, arquitectónica, colonial, independentista y republicana. Pues, ¿no? En la iglesia de San Diego tú ves en la cúpula, tiene un vitral que tiene en la cúpula está tallado en piedra un sol, que ahí entra un rayo de luz que va a dar al altar mayor que ilumina al Cristo. Hay un Cristo que está en el altar mayor. Entonces así es como los religiosos les enseñaban que el sol, o sea el Inti, es ese que está en la cruz. Pero los señores nativos no entendían que como ese rey, ese dios guerrero, que es lo que ellos tenían, luchador, pudo dejarse matar por un invasor que era el romano y se sometieron. Entonces el religioso equipara que ellos son los cristianos que se sometieron al invasor español, y así logran ellos un lavado de cerebro para que ellos puedan someterse, y por eso es que nuestro nativo es tan religioso, primero católicos, y ahora tienen pues todas las creencias pues cristianas y de toda índole, porque ellos en los últimos 50 años han tenido una gran superación académica, cultural y de todo, además que ya tienen un gran espacio dentro de nuestra política nacional, tanto en el Congreso como en todas partes. Ellos han ido ocupando su espacio, pero ellos siguen luchando con una resistencia, bueno, que vienen ellos acarreando ya durante más de 500 años, que es porque ellos se sienten pues que han sido relegados en su propia tierra, que en realidad aparte de la sociedad nuestra, a pesar de ser mestizos y de tener de ellos, lo hemos hecho, como también lo hemos hecho con el afro, porque como vino traído y se vendía como esclavo, nadie quiere tener de afro ni de indígena. Cosas tontas de una sociedad pues que ojalá algún día cambien. Aunque lo vemos difícil porque heredamos de los españoles odiaban a los judíos y a los moros y tenían de moro y judío. Todo ese regionalismo y Es una esa herencia que hemos adquirido. herencia neta que tenemos nosotros acá entre nuestros pueblos, los que tenemos de origen español, los extranjeros más los nativos, y es una cosa que no va a cambiar nunca porque cada uno cree que la parte que tiene de más
es más importante que la que tiene menos. Entonces, eso nos trae este conflicto en vez de aceptar que somos mestizos. En la misma sociedad que comienza el mestizaje español en la propia colonia, el español no quiere al mestizo porque es mitad indio, mitad blanco, y el indio tampoco lo quiere porque tiene de español. Entonces, el mestizo, o sea, nosotros somos los relegados, los que tienen que desaparecer. Entonces, pero eso se viene dando porque tanto los afros, cuando ya tenían su libertad, siguen la misma política esta que había impuesto la corona, que era irse blanqueando. Entonces, un negro libre se casa con una española o hija de españoles del Estado Llano, que se llamaba, los pecheros, los que pagaban impuestos, que eran los empleados públicos, que es donde venimos algunos, que eran servidores de la corona, se casan y va blanqueándose pues esta etnia, y va hasta llegar a nuestros días a ser los mestizos que somos. Entonces, en ese mestizaje se van blanqueando tanto los afros como los señores indios que no quieren ser indios, sino asimilarse a la sociedad, sobre todo en la costa. El montubio es el producto de esto, pues el montubio es mezcla de indio con afro y con el blanco, sino que en vez de estar sometidos a una comunidad, ellos lo que hacían era alquilarle al dueño de la tierra, al hacendado, y pasaba a ser ellos jornaleros, y después compraban ese pedazo de tierra y se vuelven independientes y autónomos. Entonces pasan a ser ellos hombres pues económicamente ricos y pasan a ser las élites actuales. Muchos de ellos vienen de este origen, que es bastante sencillo y humilde, que no tiene tintes de nobleza ni de, sino el poder de la tierra que daba el ser productor agrícola más el poder económico. ¿Por qué ocurre esto, sobre todo en la costa y no tanto en la sierra? ¿Qué características tenía esta población costeña que era diferente a la población de la sierra? Lo que ya les había pasado el año de 1605, en la que los aborígenes habían tomado la lengua española y habían asimilado la cultura española. Entonces ellos querían asemejar, o sea, el indio costeño siempre quiso asemejarse al español para sobrevivir, para que no los tengan sometidos. En cambio, en la sierra ellos seguían resistiéndose y seguían encastillándose en sus comunidades, pero igual las manejaban los dueños del territorio, pues que eran los mestizos y los titulados de Quito, porque en Guayaquil no hubieron nobles, o sea, en Guayaquil hubieron sí, pero de paso. En Quito sí fueron entregados títulos a servidores de la corona, como el marqués de Selva Alegre, el marqués de Miraflores, el marqués de Lices, todas estas personas que eran grandes terratenientes en la sierra, la marquesa de Solanda, por ejemplo, los marqueses de Solanda por el gran territorio que tenían en Loja, y sin servicios a la corona. Esto tiene Lima, México, en el que el rey reconoce a estas familias por su apoyo a la corona, pues muchos daban grandes donaciones cuando estaba, pues siempre estuvo España en guerra con Francia, con Inglaterra, entonces mandaban plata a estos señores hacendados para sostener al rey, para que gane. Entonces esta fidelidad a su rey es que le dan pues títulos meritorios, puestos marquesados y condados. Acá en Guayaquil no, porque la gente se dedicó, es un caso sui generis en toda América, rarísimo, porque los servidores públicos, o sea, las personas que desempeñaban los cargos burocráticos, como los que tienen los señores quiteños actualmente, que solo la capital es la que tiene pues el derecho a los cargos públicos. Acá igual, en la época colonial, solo tenían derecho los peninsulares, los que venían de España, a ocupar el cargo público de escribano, corregidor, gobernador. Los alcaldes eran dos, uno de primer voto y de segundo voto. El primero era español recién llegado, el segundo era uno criollo. Y los ciudadanos, los españoles americanos que venían a ser españoles de segunda clase, solo tenían acceso a ocupar en el cabildo el cargo de regidor, los españoles americanos. El regidor es el actual concejal, nada más, no tenía ningún acceso a la burocracia. Entonces, estos señores que no podían gobernar son los que nos dan la independencia. Estamos hoy en Buenas Razones para conversar con Ezio Garay Arellano, historiador y genealogista. Es uno de los historiadores y genealogistas que más ha escrito sobre la composición genealógica de la población del Ecuador. Habla de la población costeña y de la influencia en todo el Ecuador de la mentalidad cristiana y cómo se produce este sincretismo cultural en la población del Ecuador. Explica cómo la población reproducía la estructura monárquica europea con los caciques
en la costa ecuatoriana. Y obviamente nos habla y nos invita a acercarnos a iglesias como la de San Diego y a mirar en la cúpula, cómo en la cúpula deja pasar la luz del sol para iluminar a Cristo, como herramientas del cristianismo para educar a los pobladores originarios. Sigamos escuchando esta entrevista. Te iba a preguntar, ahí iba porque leí en algo de lo que tú habías publicado, quiénes son los que nos dan la independencia, es decir, porque tú hablas de indios y negros que formaron parte de la población que nos dio la independencia, y que me cuentes un poco. Claro, pues o sea, esta clase, como tu pariente José Joaquín de Olmedo, él era hijo de la señora Maruri, que a su vez era hija de español. Ella era Maruri Salavarría, hija de una señora Salavarría y Olvera, una antigua. O sea, el mestizaje comienza blanco y dominante de nuestras élites. Comienza que este mestizo que viene de conquistador se casa con el español recién llegado, que llega de presidente de la audiencia, de abogado de la Real Audiencia de Quito en la Sierra, de gobernador de Cuenca, de Loja, de Guayaquil. Entonces el español recién llegado se casa con la criolla, española criolla, de estos que venían de fundadores, y así va llegando hasta la señora Salavarría, que es hija de español con una familia antigua que viene de conquistadores, que viene de Vargas Guzmán, uno de los tantos fundadores de Guayaquil. Entonces, esta señora Salavarría se casa con don Miguel de Olmedo y Troyano, un andaluz, que es capitán, teniente de militar e ingeniero militar de caminos y todo eso. Entonces, como es español, él hace carreteros y quería hacer el fuerte, fortificó la planchada y otros fuertes que en nuestra ciudad, como es pura agua, pues todo se hundía en el lodo, pues no es como en la sierra que se mantiene por el terreno pues rocoso de la propia cordillera. Pero su hijo, José Joaquín de Olmedo, pues tiene la mejor educación, estudia en Quito, primero con los colegios en los dos colegios de los jesuitas, en las dos universidades. De ahí va a Lima, se gradúa en Lima, después lo acepta la Real Audiencia, porque la Real Audiencia es el consejo, es las audiencias son las antiguas cortes de justicia que están repartidas en toda América, con los virreinatos, que están encima en cuanto a la parte política. Entonces, él, como un conocedor del derecho, no tenía más acceso a nada, sino ser un simple abogado de la audiencia de la ciudad de Guayaquil. Entonces, este grupo revolucionario que ya querían hacerlo, porque comienza en Quito con el 10 de agosto, que no es otra cosa que fidelidad al rey de España, o sea, los Borbones, pero ya había una cédula de que querían la independencia, pues hasta el 9 de octubre que se la de independencia. Y el ideólogo, pues, es Olmedo, y gracias a Olmedo es que existe la República del Ecuador, porque él como jurista es que él, cuando Bolívar, los dos monstruos de América, Bolívar por el norte y San Martín por el sur, querían pues llevarse el territorio, Quito llevárselo hacia Colombia, y nosotros tendríamos que pasar al Perú. Entonces Olmedo peleando con... Ya después, cuando se encuentra aquí en Guayaquil, Bolívar y San Martín, pues San Martín tira la toalla y se manda a cambiar a Lima, y de Lima se larga a Europa y le deja el paso a Bolívar, que es el que libera a América. Entonces Olmedo, hablando con Bolívar, dice que, bueno, el tercer departamento, el que viene a ser lo que cuando pasamos a Colombia, sea la audiencia de Quito. El antiguo territorio de la audiencia de Quito pasa a ser el tercer departamento, lo que va a ser el Ecuador. Entonces Bolívar, como odiaba a los limeños y a los quiteños, que Bolívar era un gran odiador, fue un genio, pero tenía sus cosas, no le puso... oscuras. Claro, pues no le puso el nombre de República de Quito, que decía ser nuestro nombre. Porque toda América lleva el nombre de sus antiguas repúblicas. La República de México, Virreinato de México. La República de Nueva Granada primero, hoy Colombia, Virreinato de Nueva Granada. República del Perú, el Perú. República de Chile, la Real Audiencia y Capitanía de Chile, porque estaba el presidio en Valdivia. La Capitanía General de Venezuela, la República de Venezuela. La Audiencia de Guatemala, la República de Guatemala. Panamá no, sino después República de Panamá, porque está dentro de Colombia. Ajá, sí. Y Bolivia es el Alto Perú. Nace Bolivia porque lo funda Sucre, que es el primer presidente que le pone el nombre Bolivia en homenaje a Bolívar. Y los argentinos le ponen un nombre en latín al antiguo Virreinato de la Plata, que es Argentina, que viene de argento, que es el nombre científico en latín del metal. Entonces acá Bolívar viene y se le ocurre ponernos
el nombre de una línea imaginaria, que es lo que nos dejaron los sabios franceses cuando pasaron por aquí, que es la línea equinoccial o Ecuador. Entonces, desde ahí, pero el territorio es la antigua audiencia de Quito, que abarcaba hasta Popayán y al sur hasta Tumbes y parte del oriente peruano. O Porque sea que Tumbes, esto que me estás contando es el motivo por el que la independencia nace el 9 de octubre, es decir, empieza, más que nace, empieza acá, no acá, yo no estoy en Guayaquil, empieza allá donde tú estás, y de ahí arranca, como quien dice, la cruzada independentista. ¿Estoy en lo correcto? de aquí parten en los 2 años que está pues el Guayaquil independiente, pues hasta llegar al 24 de mayo del 22, 2 años después, a liberar a Quito, a la audiencia, a sacar a los españoles para después de ahí seguir para el Perú, porque había que liberar el Perú. El Perú celebra todos los 28 de julio la independencia de la República del Perú. Pero no es la independencia de la República del Perú, es la independencia de Lima, que la hace San Martín, el año 21. Pero recién el Perú se independiza de España en las batallas de Junín y Ayacucho, el año de 1824, el 9 de diciembre. Entonces, nosotros pues deberíamos llamarnos República de Quito, como debería ser, como dijo Olmedo, pero Bolívar es el que nos pone el nombre. Y el antiguo territorio de lo que es Ecuador es el antiguo territorio de la audiencia, por eso es que nosotros tenemos como capital a la ciudad de Quito. Porque Olmedo, en su conocimiento jurídico, se basó en un derecho romano que se llama utis possidetis juris, que es el derecho al territorio. Entonces, la nación tenía que nacer, la nueva república, en el antiguo territorio de la audiencia, como fueron los otros países que ya conversamos sobre ellos, ya lo lógico. Sino que teníamos un dictador, porque Bolívar, desgraciadamente, en los últimos años, después que liberó estos países, pues ya supuestamente el ego, o qué sé yo, sus mismas enfermedades, porque era un hombre que tenía todas las enfermedades del mundo. En esa época, pues no existía el avance de la ciencia como ahora. Así es. Entonces él hizo lo que se declara dictador, que es su peor etapa de su vida, pues gracias a él tenemos el modernismo en nuestra república. Él crea el registro civil el año de 1826, cuando somos parte de Colombia. El registro, perdón, de la propiedad. La propiedad. Pero me ibas a contar quiénes eran esos soldados que formaron parte de la gesta libertaria desde Guayaquil hasta llegar a la batalla del Pichincha. Sí, pues la mayoría son los 3 venezolanos que vienen, que es Febres Cordero, Letamendi y Urdaneta, que ellos habían salido del Real de Lima, del batallón del Real de Lima, y venían a Guayaquil como disidentes, o sea, se habían salido del ejército real. Y muchos de los soldados que eran pues militares, pues tomaron la causa independentista. Pues Jimena tenía los más altos grados militares, que estudió en España en el Colegio Real de Caballeros, donde iban también los nobles y los príncipes. Igual lo hizo el general Lamar, sino que como él es cuencano y se queda en el Perú, pasa a ser el primer presidente peruano que es de origen cuencano. Por eso viene la batalla de Clark, pues no es que ataque peruano al Ecuador, primero no éramos el Ecuador, sino Colombia, sino que quería Lamar unir al Perú, su ciudad donde había nacido. Y ahí viene laberintos que no sabía que así nacía. Nos han contado las cosas no como son, sino como les conviene políticamente, tanto nosotros como el resto de los países de América. Así es. Si nos ponemos a analizar ahora, pues derrumbamos todos los mitos. Y en el ejército independentista, pues se unieron también personas y soldados que eran mestizos y eran gente de distintos tipos y origen. Cuando Olmedo, a los pocos días, el 8 de noviembre, crea el colegio electoral, que pasa a ser el primer congreso que tenemos en lo que es hoy Ecuador. El colegio electoral nombra diputados de todas las poblaciones en lo que es la provincia de Guayaquil. Y en ellos van indios, como Basilio Tirso, así que es del Muro. Hay 2 indios Roca, que son igual que los próceres Roca, con el mismo apellido, que son de Santa Elena. Está el de Chanduy, que también tiene otro apellido nativo. Y están varios que son mulatos, como Pavón, La Llana, que son de San Borondón, de todas estas poblaciones donde ya hay un gran mestizaje, pero estos señores en esas poblaciones tenían cierto nivel socioeconómico dentro de la corona, sea dentro del grado militar o sea del grado de que ocupaban un puesto más que sea mínimo en los cabildos de esas poblaciones. Entonces toda esta gente, pues con una mentalidad ya republicana y abierta, son los que nos van a dar la independencia, que son los españoles
Ujú. americanos que no tenían acceso al puesto público, que no tenían acceso a ocupar los cargos públicos. Burocráticos. Tengo una última pregunta. Caminando hasta el presente, hasta este Ecuador mesticísimo que tenemos, ¿seguimos teniendo este anhelo de blanquearnos o sigue teniendo este anhelo de blanquearnos o de demostrar que allá están los indígenas? O inclusive al llegar a vivir a la sierra, yo sentí que solo había mestizos e indígenas y siempre les decía, oiga, hay una cosa que se llaman cholos y montubios y hay el pueblo afro y estamos pensando que el Ecuador solo son estos dos grupos, por decir, el indígena de la sierra y el mestizo, por decirlo así, que se hace llamar a sí mismo blanco en muchas ocasiones. Y entonces, y alguien me decía que hay un dicho aquí en la sierra que no sacudas con mucha fuerza tu árbol genealógico porque te va a caer una alpargata en la cabeza. Y entonces me pregunto, ¿quiénes somos ahora estos ecuatorianos que insistimos en blanquearnos y que en realidad formamos estos diferentes poblaciones o herencias O étnicas? sea, los señores indios, pues ellos mantienen su identidad cultural como poblaciones indígenas, que lo hemos visto en estas marchas y todos, que ellos quieren ser oídos, respetados y que la sociedad ya les ha dado su espacio, sino que nosotros respetemos todos estos señores. Ellos tienen toda la razón en esto. Nosotros los mestizos, en cambio, los que estamos conscientes de esto, no decimos nada y estamos de acuerdo y vivimos tranquilamente, pero hay un grupo que no quiere y no acepta ni la herencia afro ni la aborigen. Entonces, ahí el problema. Es un antagonismo que va a existir eternamente porque unos saben que son, pero no quieren, y los otros pues siguen luchando para tener pues un espacio en la sociedad y ser parte de la administración y de la vida pública de nuestro país, que están con todo su derecho. Esto es un país democrático actualmente y todos tenemos derechos. Hasta los migrantes que han venido ahora tienen el mismo derecho. Los señores venezolanos y los que han venido votan y tienen cédula, que antes había que ser ecuatoriano de nacimiento, de acuerdo a los parámetros de nuestra actual constitución y de las constituciones que nos da la ONU, las Naciones Unidas y los derechos humanos, en la que tenemos que ser pues abiertos y recíprocos, sobre todo humanitarios, con otro ser humano igual que nosotros, no importa su creencia ni su color. Entonces, ya son tabúes que tenemos ciertos grupos familiares, eso ya viene ya del nacimiento, eso viene del hogar, depende cómo nos hayan criado, que criamos el antagonismo, los odios o los complejos o qué sé yo. Pues. Es que yo tengo una teoría y la sostengo, que mientras que sigamos mirando hacia afuera y querramos blanquearnos, en general los latinoamericanos, querramos ser como Miami o querramos ser como querramos ser y desconozcamos nuestra herencia cultural, somos menos fuertes, tenemos menos autoestima como pueblo, porque lo que nos hace fuertes es conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestra memoria. Claro, hay que recuperar nuestra memoria, aceptando todas estas culturas étnicas como nuestras, que es lo que nos da nuestra nacionalidad, porque nosotros no somos nacionalistas, nosotros somos candil de afuera, como decían los viejos antes, o sea, nos interesa todo lo exterior. Ahora en las ciudades ya no se construyen, las ciudades quedan abandonadas, se viven en suburbios urbanos, que tanto Quito, Guayaquil, todas las ciudades tienen ahora igual que Miami, cuando nuestra geografía y nuestra conformación como urbe no tiene nada que ver con la ciudad de Miami, pues, por ejemplo, o con las ciudades de afuera. Pues. Imitemos todo lo bueno, todo el adelanto, toda la tecnología, toda la cultura, todo el conocimiento, pero no imitemos cosas que van en desmedro de nuestra propia nacionalidad. Algo que nos une es la gastronomía, que de eso creo que estamos ahora orgullosos. Y Guayaquil, con las regeneraciones de las administraciones anteriores que hemos tenido, que nos ha dado cierto orgullo, pues Guayaquil es la ciudad más mestiza y más pluriétnica y pluricultural de todo el país. Pues aquí ven de todos lados. Es como Nueva York, como Hamburgo, el mismo Londres, en la que la mayoría de la gente, si vemos todos nuestros vecinos, tienen distinto origen, que son guayaquileños, pero cada uno, los que tienen cierto nivel económico, que han un nivel económico alto, tienden a ser foráneos, ir por lo de afuera. Pero los que todavía tienen algo que conservan sus raíces de donde han venido, siguen conservando sus tradiciones y sus costumbres. Pero eso no es general, no es algo que no está generalizado. Ahí tendrían que pues
trabajar más las autoridades, sobre todo las mismas familias, para comenzar los padres, enseñándoles las cosas propias nuestras, y los educadores. Pues yo quiero mi cultura y todo porque mi padre, además de haber sido un artista, primero cantante de ópera, que era algo foráneo, se hizo folclorista. Entonces Folclorista. cogía amor a la cultura y a los indios y a todo. Una vez cuando hubo un levantamiento indígena hace años que era chico, yo cometí el error de decir, pero estos señores indios, ¿por qué hacen eso? Pues ya no deberían hacerlo. Me dice, por ellos hacen eso porque ellos son los que nos dan de comer, son los que labran la tierra. Dice, tú quisieras ir a la sierra a trabajar, si te dan trabajo los indios a sembrar papas en el paro, a ver si pueden. Me dice. Ellos nacieron ahí y saben cómo sobrevivir, cómo mantienen con su escuálida economía a 4.000 metros, y son los que dan la riqueza nacional, como el Montubio nuestro. Me dice, viven inundados, que les llegue el agua hasta la cadera, y así pasan todos los 4, 5, 6 meses, depende del grado de invierno, y sacan sus productos. El que gana es el intermediario. Entonces, dentro de la administración de nuestra riqueza nacional, sobre todo la producción agrícola, que es la que debe los gobiernos dar su visión de los 4 puntos que tenemos, 4 regiones que tenemos bien marcadas, costa, sierra, oriente y insular, es que tenemos nosotros que ayudar a esa gente que es la que nos da pues la riqueza, la que nos mantiene, porque del mar vienen los peces y del interior las carnes con los ganados y los vegetales, tanto serranos como costeños u orientales. Del oriente viene el té, vienen las plantas medicinales, tanto el café y muchas cosas que produce igual la provincia de Loa. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ser más nacionalistas, querer más a nuestra tierra y estar conscientes que el Ecuador es un país multicultural y pluriétnico, en la cual todos vivimos tratar de vivir en una cordial armonía, porque todos somos parte de. Ni unos somos más ni otros menos. He aprendido mucho. La verdad es que hay bastantes cosas que de verdad no sabía y he aprendido mucho, pero me dejas al final, ya cerrando esta entrevista, probablemente con el mensaje más valioso que me quiero quedar, porque al contar cómo tu padre te corrigió y te explicó la importancia del pueblo indígena, me quedo con qué importante que es que los adultos transmitamos a las nuevas generaciones o a nuestros hijos o con los que somos maestros o el sistema educativo, realmente su forma de educar sea valorando esta herencia diversa que tenemos, lejos de dividir, lejos de colocar a una etnia sobre otra o de enaltecer valores extranjeros sobre los locales, pero me dejas con esa gran responsabilidad que tenemos de entregar una herencia valiosa, y no hablo de dinero, sino de valores y de valorar la memoria y la cultura. Claro, porque el joven o el niño ama a sus padres y a sus maestros. Entonces, si estas personas nos encausan bien por ese amor y por esa claridad con que nos digan las cosas, nosotros aprendemos a respetar y a valorar lo que nos enseñan. O sea, además como los admiramos, porque nuestros padres son nuestros héroes. Así es. El padre y la madre son nuestros héroes. Para las mujeres el padre más, y para los hombres la madre, que es la que nos alapa. Y los maestros, ciertos maestros de ciertas materias. Por ejemplo, yo quería mucho a mis profesores de geografía, historia, filosofía y literatura, pero odiaba el de matemáticas porque era pésimo en matemáticas. Entonces, son cosas que cada ser humano tenemos en nuestra vida, pues somos seres pues, con virtudes y defectos. Pero si somos bien encausados desde la casa, desde la cuna, como decía un antiguo maestro, él decía, la educación comienza por la casa. Nosotros lo que hacemos es enseñamos nuestra cultura, todo lo que ustedes tienen que saber para poder sobrevivir en la vida. O sea, entre nuestros padres y nuestros maestros, que son nuestras guías, es que nosotros nos vamos a formar. Y en los últimos años ha habido una gran carencia de esta sociedad, pues, porque el ecuatoriano tuvo que emigrar a España y quedarse sin padre los hijos. Entonces hay cosas que se pueden ir corrigiendo poco a poco si todos nos unimos y ponemos en nuestra parte. Valioso. Porque también tenemos que ser actores. Por supuesto, no somos actores. Recibir nomás. No. Tenemos que ser actores. Socialmente, comenzar desde la casa, el barrio, la comunidad, en fin. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo hoy día de mañana. Ha sido una gran entrevista con Ezio Garay Arellano, historiador y genealogista, quien nos ha explicado
el origen genealógico y la composición original de los habitantes del territorio ecuatoriano. Obviamente ya sabemos, todos mestizos. El declararnos blancos más blancos o que queremos ser solo europeos y blancos es un sinsentido en una población definitivamente mestiza. Nos habla de esos pueblos originales de la costa que no tuvieron influencia necesariamente de los pueblos incas, pero que sí fueron y quisieron asemejarse a los españoles para sobrevivir ante la conquista española, la herencia costeña tan española que no ocurrió en los pueblos del altiplano ecuatoriano. Pero también nos habla de cómo los pueblos incas hicieron la conquista de los pueblos originarios y de las muchas lenguas que se hablaba en el ahora territorio ecuatoriano. Ha sido una gran entrevista. No se pierdan nuestra siguiente entrega. Búsquennos en www.ipank.org y en nuestras redes sociales solo digiten @cabipank. En Facebook, Twitter e Instagram soy Mónica Maruri y los espero en un siguiente Buenas Razones para Conversar.